Bueno, y cada vez más el espacio público es ocupado por reclamos salariales, por reclamos de empleo, organizaciones sociales y no sociales que salen a la calle a manifestarse, pero también hay un grupo de personas que no sale a marchar, a movilizarse, pero que está enojada. Vamos a hablar, Dani, si te parece, del humor social con Raúl Timerman. Raúl, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Sí, efectivamente, la mayoría de la gente no sale a la calle, es decir, sale para llevar a los chicos a la escuela, para ir a trabajar, etcétera, pero no para protestar. A principios de la década del 50, la Universidad de Michigan en Estados Unidos empezó a evaluar en Estados Unidos, en todos los estados, algo que se llamó humor social y lo definió. ¿Qué es el humor social? Es la suma de todos aquellos elementos que inciden sobre la vida cotidiana de una sociedad o de parte de esa sociedad. Nosotros empezamos a evaluar el humor social en la República Argentina hace 5 años, en base a una combinación de riesgos percibidos por la gente. Se le pregunta respecto a qué riesgos percibe, en lo económico, social, político y personal. En lo económico, tarifas, inflación, devaluación, desocupación. En lo social, delincuencia, huelgas, movilizaciones, lo que vos mencionabas recién. En lo político, cómo actúa la oposición, el sindicalismo, el Congreso aprueba o no aprueba las leyes, la coalición de gobierno está sólida o se va debilitando. Y en lo personal, qué pasa con su sueldo, con sus ingresos en relación a la inflación, si tiene miedo a quedar desempleado, problemas en el transporte público, cortes eléctricos, sufrir algún delito. También le preguntamos cómo cree que está usted respecto a un año atrás y cómo cree que va a estar dentro de un año. ¿Qué capacidad de ahorro tiene, si tiene alguna capacidad de ahorro, y qué propensión al consumo? Es decir, en los próximos 6 meses, ¿usted va a comprar un electrodoméstico, un auto, alguna compra importante, una vivienda, una refacción? ¿Sí o no es la respuesta? Todo eso combinado da el humor social. Cuando todos esos elementos que te mencioné juegan modificando desfavorablemente la vida diaria de la sociedad, el humor social es negativo. Y hoy tenemos el humor social negativo más alto desde que empezamos la medición hace 5 años. 74... Inclusive no estaba este gobierno. No, inclusive en el gobierno de Cristina. Cristina llegó en un muy mal momento a tener un humor social negativo en el 64% de la población. Fue su peor momento. Y ahora estamos en el 74,8%. Tenemos las plaquitas, Raúl, a ver, así lo acompañamos con el gráfico en pantalla que muestra esto que nos está contando. Efectivamente, fíjense, cuando empezamos en este slide, que es el comienzo del gobierno de Mauricio Macri, sí, había más gente en verde, que es positivo, de buen humor social, que lo que tenemos en rojo, que es el negativo. El mal humor social era del 46,2 y ahora estamos en el 74,8. Desde enero del 66 hasta agosto del 18, la curva es ascendente. El buen humor social, que se mantiene hasta noviembre del 2017, digamos, y que se manifiesta su mejor momento en octubre, que es cuando gana el gobierno las elecciones. A partir de ese momento empieza la caída y en enero de este año se produce el cruce y el mal humor social desde enero hasta ahora viene creciendo y superando al buen humor social. Y no se vislumbra en las expectativas de la gente nada que haga que esta tendencia cambie. La gente no cree que va a estar mejor a futuro. No, la gente no solo no cree que va a estar mejor, sino que el 53% de la gente dice que va a estar peor dentro de un año. El gobierno de Macri, según lo que contesta la gente, perjudicó al 68% de los entrevistados. Se sintió perjudicado por el gobierno. Mientras que por el gobierno de Cristina, solo el 14% se sintió perjudicado. En ese 60% de que se sintió perjudicado en el gobierno de Macri, hablamos fragmentos de la sociedad, clase media, media baja. El AMBA y estratos sociales, según es la estratificación social del país, mayores de 16 años, es decir, electores. Ciudad de Buenos Aires y conurbano bonaerense.
Lo otro que se acentúa tremendamente es a quién beneficia este gobierno. También nunca se dio, como en agosto de este año, que beneficia a los ricos sea tan alta la respuesta, 71.4. O sea, 7 de cada 10 contestaron: este gobierno beneficia a los más ricos. Cuando empezó el gobierno en enero del 2016, 36% decía van a gobernar para los más ricos. Es decir, hubo buenas expectativas. Este gobierno levantó muchas esperanzas. Hubo muchas, no nos olvidemos que ganó por 2,4, es decir, una sociedad dividida, pero de cualquier manera consiguió esperanza en más gente de la que lo votó. Y hoy en día eso desapareció. El gobierno en el AMBA pierde un balotaje con cualquier miembro de la oposición, ya sea que juegue Macri o María Eugenia Vidal. Está en su peor momento. Raúl, pero ¿cómo juega esto de cara a un año electoral donde además va a haber un ajuste profundo y donde además las estimaciones de gobierno para el crecimiento son recién para 2021, 2020, es decir, todavía esa cuota de esperanza que tuvo el gobierno de Cambiemos hay que estirarla mucho más con estas cifras hoy? Sí, la estrategia del gobierno tiene varios componentes, pero una estrategia, si no la puedes resumir en 2 líneas, no sirve la definición. La estrategia del gobierno es, primero, aprobar el presupuesto, consiguiendo el mayor ajuste posible. Ya tuvieron que dar marcha atrás con el tema del fondo sojero el día de hoy para que no se haga... Que ya con la devaluación ajustaron, ¿no? Sí, eso que quede claro. Está bien, pero digamos, ya están empezando a ceder algunas cosas. Pero piensan, bueno, aprobemos el presupuesto. Segundo, presupuesto aprobado, el fondo nos va a apoyar. Y nos va a apoyar, ¿por qué? Porque el fondo no puede seguir fracasando, digamos. Y aparte porque Christine Lagarde quiere ser candidata a presidenta en Francia. Entonces no se va a ir con una derrota del fondo. Y por otro lado, el mayor aportante del fondo, que es Estados Unidos, Donald Trump, tiene una relación muy particular con el presidente Macri. O sea, el fondo nos va a apoyar. El dólar a 40 pesos. Vos fijate en el presupuesto, dicen que a fin de año va a estar el mismo precio, cosa que es poco creíble. Pero el dólar a 40 pesos ya limita las importaciones, reduce el poder adquisitivo de la gente. Ya hay cosas que la gente no va a poder comprar y menos si son importadas. Va a empezar alguna pyme a tratar de reemplazar alguna de las importaciones con mano de obra local, que va a ser muy barata la mano de obra local en términos de dólares. Y esperan poder ver si se puede empezar a exportar algo. Ese proceso llevará 6, 7, no tenemos meses. mucho tiempo, pero recién lo hablábamos con Dani. ¿Quién ahorra en la Argentina hoy? Bueno, hablemos de capacidad de ahorro. Sí, capacidad de ahorro lo hemos hecho. Nosotros venimos preguntando capacidad de ahorro desde que empezamos la encuesta. Históricamente fue entre el 20 y 25% los que tenían capacidad de ahorro. En los últimos meses ha decrecido notablemente y ahora llega al 13,3%. Ahí lo estamos viendo. Es decir, solamente 1 de cada 10 entrevistados tiene capacidad de ahorro. Hay algo en esos términos que no funciona. Y más del 50%, el 54%, te dice que en los próximos 6 meses no va a comprar absolutamente nada que no sea imprescindible para la vida. Ahí está la recesión. Ahí está la recesión. El panorama es un mal panorama. El gobierno no tiene otra salida que aprobar el presupuesto y que el fondo los ayude. ¿Lo va a tener que seguir llamando Durán Barba para que...? No sé, porque Durán Barba y Marcos Peña son excelentes para hacer campaña electoral, pero no demostraron la misma excelencia gobernando. Y no es lo mismo hacer campaña que gobernar. Y aparte ellos se tienen mucha confianza haciendo campaña, y por el lado de la oposición, mirá, está un poquito desordenada, digamos. ¿Qué pasa en la oposición hoy, digamos? Si las elecciones fueran hoy, si bien no se sabe quién es el candidato opositor, pero entre los principales, Massa, Cristina, bueno... Hoy en día, en una situación de balotaje entre Macri y Cristina, por las encuestas nacionales que nosotros no hacemos, da la impresión de que Macri está ganando por 4 puntos. Se ha achicado muchísimo la diferencia respecto a hace un año. Indudablemente la estrategia del gobierno es ganar en primera vuelta.
Para ganar en primera vuelta tiene que tener 41 puntos, más sacarle de 10 puntos al y segundo. sacarle 10 al segundo. Y con la oposición muy dividida sería posible sacarle 10. En ese caso, Cristina, si sale segunda, o Massa, deberían sacar 30 o menos de 30. Digamos que la oposición debería tratar de trabajar para construir un escenario donde todos los actores de la oposición puedan jugar. Raúl, ¿usted escuchó que el gobierno quiere eliminar las PASO? Sí, se lo escuché varias veces decir que el gobierno quiere eliminar las PASO y está justificado en términos de un ahorro. No sé las consecuencias que puede tener, es muy prematuro. En la Argentina hay un problema de... No hay un día de elecciones donde en todo el país se votan todos los cargos. Están las constituciones de cada una de las... como es en Estados Unidos, por ejemplo. Aquí están las constituciones de todas las provincias. Los gobernadores especulan con adelantar la elección en su provincia para no quedar atados a la nacional. Se habló de que había un cierto interés en la provincia de Buenos Aires de hacer algo parecido para desprender a los intendentes de la boleta de Cristina. Cristina es muy fuerte en la provincia de Buenos Aires y entonces hay una cantidad de intendentes, especialmente de conurbanos, que yendo en la boleta de Cristina ganan. Pero si se separan las elecciones en la provincia de las nacionales, los intendentes tienen que jugar en la provincia atados a un candidato a gobernador y no a una candidata a presidente, y ahí la cosa cambia. Todavía falta mucho, pero va a haber mucha ingeniería electoral por parte del gobierno que va a utilizar todas las armas a disposición para tratar de tomar ventaja en el proceso, ¿no? Yo le decía, en paralelo a un ajuste profundo, la verdad que esto va a ser muy difícil, ¿no? Porque sumado los gastos de campaña, los gastos que implica una campaña, pero decisiones que van a tener que ser muy duras, ¿no? Y que seguramente van a tener algún efecto. Mira, hoy me decía una persona que vino a visitarnos, nos dice, ¿por qué Scioli no es candidato a presidente? Y le digo, ¿y vos cómo imaginás que sería la campaña de Scioli? Decía, mostrar el debate. Si uno muestra el debate, claro, ve lo que decía Scioli y ve lo que decía Macri. Todo lo que Macri dijo no lo hizo. Y todo lo que Scioli dijo que Macri iba a hacer, sí lo hizo. La verdad que sería una campaña muy simple y no habría que gastar mucho dinero. Basta mostrar el debate. Para eso sirven los debates, para que queden registrados y después la gente verifique si lo que le dijeron es verdad o no es verdad. Y esta vez, indudablemente, de uno de los dos candidatos, vimos que lo que dijo es verdad. El otro no sabemos porque no ganó. Raúl, gracias por tenernos el informe, ¿eh? No, muy al amable. contrario, gracias a ustedes, éxito en el programa. Gracias. Bueno, vamos a hacer una pausa, sí, y ya venimos con más Minuto a Minuto.